En este video vamos a ver otro medio bíblico para una transformación espiritual. El medio es que una transformación viene a través de una comunión con Dios por medio de su palabra. Dios es un Dios que habla. Tú abres la Biblia en Génesis 1 y lees que Dios dijo. Luego, a lo largo de la historia, se nota que Dios sigue hablando. Habla a los patriarcas, habla a sus siervos escogidos y habla a través de los profetas. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que Dios sigue hablando, revelándose en la forma más profunda a través de la encarnación. Juan describe esa revelación en Juan 1:1. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:14 agrega, y el Verbo se hizo carne. ¿El Verbo? Bueno, en griego es el logos, la palabra. Cristo es el Verbo, la palabra viviente de Dios, la revelación de Dios encarnada. O como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 1:1-2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En Cristo vemos el ápex del hablar de Dios. Dios encarnado, Dios visitándonos en vivo y directo. Dios seguía hablándonos. Pero su hablar seguía aún después de la partida de su Hijo. Por ejemplo, cuando Pablo y Silas evangeliza al carcelero en Hechos 16:32, Lucas comenta, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fue Dios hablando su palabra, pero a través de Pablo y Silas. Y el autor de Hebreos demuestra que Dios sigue hablando cuando él advierte en Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Si el pueblo de Israel fue castigado por no obedecer la voz de Dios en el tiempo de Moisés, cuanto más nosotros que no respondemos al hablar de Dios en la actualidad. Dios sigue hablándonos y su forma principal de hablar en la actualidad es por medio de la Biblia, el gran depósito del hablar de Dios. Como dice un erudito, el acto de revelación más básica que Dios mismo hace en las Escrituras es su hablar. Dios sigue hablándonos. Hablaba por medio de las teofanías, por medio de los profetas, por medio de su Hijo y ahora en las Sagradas Escrituras. Pero ojo, no es que Dios solamente hablaba en el pasado o que simplemente habló una vez por medio de las Escrituras. Para nada. Dios sigue hablando. Él sigue conversando con nosotros cada vez que abrimos la Biblia, su santa palabra. Dios es un Dios que habla. Y Él sigue hablando a nosotros en la actualidad. El hecho de que Dios es un Dios que habla significa que cuando una persona abre la Biblia, encuentra allí a Dios hablando. Ese acto de leer las Escrituras o escuchar el Evangelio proclamado es un acto de conversación, de comunicación real con el Dios viviente. Por ende, cuando un discípulo de Cristo lee la palabra de Dios con sumisión y humildad, listo para responder en fe, encuentra el verdadero Dios ahí en ese acto de comunicación. La persona está experimentando una verdadera comunión con la persona del Dios viviente. Pero no solamente en la lectura de la Biblia, sino también cuando un ser humano predica las Escrituras fielmente, ese acto no es meramente un discurso humano, sino es un verdadero encuentro con Dios mismo, como Pablo afirma en 1 de Tesalonicenses 2:13. Pablo dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Este texto afirma que la predicación de Pablo y su equipo misionero era mucho más que una charla humana. Era un encuentro con Dios. Dios hablando poderosamente a la iglesia, aún por medio de hombres pecadores. Era como si Dios mismo estuviera ahí hablando con la iglesia. Pero su hablar llegó por medio de sus agentes, sus portavoces, Pablo y su equipo misionero. Este es el glorioso privilegio que los seguidores de Cristo tenemos. La oportunidad de disfrutar de una comunión íntima con Dios por medio de su palabra escrita o escuchada. Porque es allí en su palabra que Dios ha hablado y sigue hablándonos. Además de ser un gran privilegio, esa comunión con Dios que los cristianos disfrutamos es un acto transformativo. En otras palabras, Dios nos cambia por medio de esa comunión con Él. El poder transformador de una comunión con Dios por medio de su palabra es una verdad enseñada en varios textos de las Escrituras. Por ejemplo, consideren lo que Pablo dice en 1 de Pedro 2, 2-3. Él dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. ¿Qué es lo que nos va a hacer crecer en nuestra salvación? Pedro dice que es la leche espiritual no adulterada. Pedro dice claramente que es por ella, por la leche espiritual pura, que los cristianos crecen para salvación. Es decir, crecen para la meta final de su fe, la salvación realizada. O sea, el abono que nos hace avanzar y prosperar hacia la imagen de Cristo es una dieta de la leche espiritual. Pero en este contexto, ¿qué es la leche que nos hace crecer para salvación? Bueno, para contestar esa pregunta tenemos que retroceder un poquito en el texto y luego tenemos que avanzar un poquito en el texto. Es decir, la respuesta completa se ve en todo el contexto de 1 de Pedro 1:22 a 2:3. Yendo atrás primero, vemos en 1 de Pedro 1:22 a 25 que la leche espiritual es la palabra de Dios, el evangelio predicado a ellos, como Pedro revela, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. O sea, es por medio de una dieta constante del evangelio, la palabra de Dios predicada, que ellos crecen para salvación. Aquí es claro que es el evangelio que es la simiente que regenera, la leche que nos hace crecer para salvación. Pero hay más, porque Pedro delinea con más precisión exactamente lo que él tiene en mente por la leche espiritual no adulterada, cuando en el verso 3 del capítulo 2, él cita el Salmo 34:8. En su contexto original, el salmista hace una invitación. Él dice, gustad y ved que es bueno Jehová. O sea, el salmista invita a todos, vengan todos, para que prueban, para que saboreen, para que experimenten que Dios es bueno. En otras palabras, invita a que tengamos un encuentro muy personal con Dios, de tal forma que podamos experimentar muy de cerca qué tan bueno es Él. Ahora, Pedro toma esa cita y lo relaciona con una comunión con Cristo. Nos invita a saborear cuán rico, cuán dulce es la leche espiritual de un encuentro con Jesús. Nos invita a recordar la inmensa benignidad de Cristo. Pedro dice en 1 de Pedro 2:3, ustedes ya han experimentado la bondad del Señor. Ustedes ya lo han encontrado, ya han tenido una comunión dulce con Él. Entonces, ¿saben cómo van a crecer en su salvación? Deseando más y más de esa leche. Es decir, volviendo a la fuente y disfrutando de una comunión rica con Él. Está hablando de Cristo como lo encontramos en su palabra. Esa es la leche espiritual.
O sea, la verdadera leche espiritual no adulterada es cuando nosotros encontramos a Cristo en su palabra y encontrándonos con Él, ingerimos más y más de su vida, experimentando su bondad. Esa comunión con el Cristo viviente por medio de su palabra puede hacernos crecer para salvación y nos alimenta profundamente. Este es el poder transformador de la palabra de Dios. Vemos el mismo poder transformador de una comunión con Cristo por medio de su palabra en 2 de Timoteo 3, 14 a 17, donde Pablo exhorta a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo insta a Timoteo que, a diferencia de los falsos maestros, él tiene que permanecer fiel en las sagradas escrituras. Pero ¿por qué tiene que seguir ese camino? Porque son las escrituras que le pueden hacer sabio para la salvación. Pablo está afirmando el rol indispensable de las escrituras en el desarrollo de nuestras vidas espirituales. Son las escrituras que te pueden hacer sabio para salvación. En todo el proceso de salvación, desde el inicio, cuando nos convertimos, hasta el final, cuando nuestra salvación es completamente realizada, son las escrituras que sirven como nuestro guía, produciendo en nosotros la sabiduría que nos lleva hacia la meta de la vida, la salvación. Pero es mucho más que eso, porque también son las escrituras que son útiles para realizar un ministerio eficaz. Y aún más allá, para hacer de nosotros personas totalmente equipadas para cualquier exigencia que enfrentamos en la vida cristiana. Son las escrituras que son, según Pablo, útiles con la finalidad de hacer de nosotros perfectos, enteramente preparados. Como comenta John Stott, esperamos, ya sea en nuestra propia vida o en nuestro ministerio de enseñanza, vencer el error y crecer en la verdad, vencer el mal y crecer en santidad. Es una pregunta, según Stott. Entonces, aquí es la respuesta. Es a la escritura a la que debemos acudir principalmente, porque la escritura es útil para estas cosas. Está en esta palabra, la Biblia, el Evangelio de Cristo, que encontramos a nuestro Dios, y a través de ella que Dios nos llena de su sabiduría y nos capacita para cualquier tarea a la cual Él nos quiere encomendar. Pablo recalcaba esta verdad importante cuando se estaba reunido por la última vez con los ancianos de la iglesia de Éfeso, según Hechos capítulo 20. El gran apóstol, sabiendo que él nunca más iba a poder verlos, nunca más iba a poder ser el agente directo de Dios para su edificación espiritual, los anima en Hechos 20 y 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo se va, pero el poder de Dios sigue vigente por medio del Evangelio, la palabra de Dios, que comunica la gracia santificadora de Dios. Pablo reconoce que aunque él se va, si ellos se acuden a la palabra de Dios, ahí van a encontrar el poder transformador y la gracia de Dios que les puede edificar para poder enfrentar todos los retos de la vida espiritual. Esa palabra tiene el poder para asegurar su herencia eterna entre todos los que ya son santificados por Dios. La palabra transforma, la palabra edifica y la palabra preserva. La palabra de Dios tiene poder. Aunque hay una variedad de otros textos que enseñan esta verdad del poder transformador de las Escrituras, vamos a considerar solamente un texto más.
2 de Corintios 3:18. En este texto, Pablo escribe estas palabras. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Este pasaje es muy complicado, entonces tenemos que analizarlo con más detalle. Lo que es muy claro en este texto es que Pablo afirma que el Espíritu de Dios nos está transformando en la imagen de Cristo. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que el Espíritu realiza esa transformación de nuestras vidas? Pablo comenta que esa transformación viene por medio de mirar la gloria del Señor. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Y cómo podemos realizarlo en la actualidad? Bueno, para entender el punto de Pablo en este texto, tenemos que considerar varios detalles. En primer lugar, tenemos que entender el contexto histórico detrás de este texto. Pablo nos lleva al Antiguo Testamento, y más específicamente nos lleva al libro de Éxodo y el tiempo después de la salida de Egipto, cuando Israel estaba parado ante el monte de Sinaí. ¿Se acuerdan? Bueno, estando allí, Moisés subía por lo menos en 4 oportunidades para conversar con Dios y recibir las instrucciones de Dios. Fue en la última oportunidad, según Éxodo 34, que algo nuevo ocurrió a Moisés. Su cara resplandecía con la gloria de Dios. Y tan intenso fue ese brillo que la gente notaba el cambio en su cara y la gente tenía miedo. Lo interesante es que todas las veces anteriores, cuando Moisés se reunía con Dios, o en la tienda de reunión fuera del campamento, o cuando Moisés subía al monte, esto del brillo de la gloria de Dios nunca ocurrió. O sea, este fenómeno no era su experiencia todas las veces que él conversaba con Dios. No obstante, fue desde esa vez cuando Moisés recibió el segundo par de tablas de la ley, después del pecado de Israel con el becerro de oro. ¿Se acuerdan de eso? Fue después de eso que su cara empezó a brillar con la gloria de Dios. Entonces, desde ese momento, por un tiempo indeterminado, porque el texto nunca nos dice, cada vez que Moisés se reunía con Dios, él salía con una cara que resplandecía con la luz de la gloria de Dios. Moisés salía de su reunión y convocaba al pueblo de Israel y les transmitía las instrucciones de Dios, y luego él ponía un velo para cubrir esa gloria que brillaba de su cara. Al entrar una vez más para reunirse con Dios, él quitaba el velo y volvía a ponérselo después de predicar otra vez al pueblo de Dios. Y así era, ¿no? Esa experiencia de Moisés de velar su cara por la gloria que resplandecía ahí, que Pablo menciona por lo menos 2 veces, y menciona en 2 de Corintios 3:7 y otra vez en 3:13. Entonces Pablo, en esos textos, está refiriéndose a ese momento en la historia en Éxodo. Ahora, eso es el contexto histórico. El contexto literario es otro detalle que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál es el contexto literario para 2 de Corintios 3:18? Bueno, en el contexto, Pablo está defendiendo la libertad que él y su equipo misionero tenían en la predicación del Evangelio. Ellos predicaban con mucha transparencia y franqueza. La razón por esa libertad es justamente porque han sido encomendados con el ministerio del nuevo pacto. Aunque el antiguo pacto vino con gloria, bueno, evidenciada por el brillo que resplandecía por la cara de Moisés, según 2 de Corintios 3:7, el nuevo pacto, en cambio, viene con aún más gloria. De hecho, en todo sentido, según Pablo, el nuevo pacto es más glorioso que el antiguo pacto, dado que el antiguo pacto era temporal, pero el nuevo pacto permanece, según 3:11.
Pablo concluye en 3:12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Su esperanza en la permanencia y gloria del ministerio del nuevo pacto, el mismo pacto que Dios le había encomendado, daba a Pablo y a su equipo una libertad en la transmisión del evangelio, una transparencia plena. De hecho, Pablo hace un contraste con él y Moisés en 3:13. Moisés velaba su cara para que el pueblo de Israel no viera la temporalidad de esa gloria. O sea, la gloria temporal del antiguo pacto representaba por el brillo en su cara. En cambio, Pablo y su equipo no tienen que velarse. Ellos pueden predicar abiertamente justamente porque la gloria que ellos ven es la gloria del nuevo pacto, que es permanente. Y esa gloria es nada menos que la gloria de Dios encontrada en el Evangelio. O como Pablo lo expresa en 2 de Corintios 4:4, es la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí es el contexto literario de 2 de Corintios 3:18. Pablo está haciendo un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y dice que nosotros que predicamos el nuevo pacto tenemos transparencia. No tenemos que velar nuestras caras. Porque la gloria que brilla es la gloria del Evangelio. Y es una gloria permanente. Tercero, tenemos que notar las comparaciones y contrastes que Pablo hace en este texto. Se puede ver esto en esta tabla que aparece ahora. Vemos que Moisés velaba su cara, o sea, no revelaba abiertamente la temporalidad de esa vista de la gloria de Dios. Pero ¿qué de Pablo y sus compañeros? Ellos no velaban su cara. Ellos usaban franqueza en la transmisión del nuevo pacto, el evangelio. No tenían que velarse, tenían una transparencia plena. Pero Pablo en el texto también menciona que los judíos, en el caso de ellos, hay un velo sobre sus corazones. Su entendimiento está embotado, dice Pablo. Entonces, son ciegos a la gloria de Dios en Cristo Jesús, según 2 de Corintios 4:4. Pero ¿qué de los cristianos? El velo, dice Pablo, ha sido quitado. Tienen libertad para ver la gloria de Dios en el Evangelio. Entonces ahí vemos contrastes entre Moisés y Pablo, entre los judíos y los cristianos. Moisés velado, Pablo abierto. Los judíos velado, los cristianos abierto. Ahora, el ministerio de Moisés, según ese texto, no era tan revelador en el sentido de que cubría el hecho de que la gloria del antiguo pacto era temporal. Esta falta de transparencia es simbolizada por el velo. En cambio, Pablo predicaba con una transparencia, revelando que la gloria del nuevo pacto es una gloria permanente. Entonces, aunque la gente criticaba el ministerio de Pablo, Pablo tenía mucha confianza y esperanza justamente porque su ministerio era el ministerio del nuevo pacto, con una gloria mayor y permanente. Entonces, vemos los contrastes. En cuarto lugar, tenemos que entender que la vista que tenemos de la gloria de Dios, la gloria de Dios en Cristo a través del Evangelio, es una vista indirecta. Es decir, Pablo afirma que vemos la gloria como en un espejo. La idea es que, tal como Moisés, cuando él regresaba a reunirse con Dios, quitaba el velo para poder ver la gloria de Dios, así los cristianos que somos desvelados, o sea, el velo ha sido quitado en Cristo, dándonos libertad, nosotros podemos ver la gloria de Dios, pero la vemos indirectamente. ¿Cómo? Por medio del Evangelio. O sea, la vista es indirecta porque no es una visión beatífica de Dios. O sea, no es una
visión cara a cara de Dios, sino es una visión de Dios en Cristo por medio del Evangelio. Por tanto, un comentarista comenta, todo conocimiento reflejado es necesariamente conocimiento indirecto. Pero el conocimiento indirecto no es necesariamente conocimiento impreciso o inexacto. Una imagen de espejo es indirecta, pero puede ser perfectamente clara. La visión de la gloria de Dios otorgada a los cristianos es indirecta porque está mediada por el Evangelio, pero está claro porque el Cristo que es proclamado a través del Evangelio es la representación exacta de Dios. Entonces, lo que Pablo dice en 2 Corintios 3:18 es que los cristianos tienen acceso a la gloria de Dios, pero ese acceso es por medio de la mediación del Evangelio. Vemos la verdadera gloria de Dios en la cara de Jesús, pero en el Evangelio, a través del Evangelio. Mientras leemos, mientras escuchamos, mientras meditamos, mientras internalizamos el Evangelio, estamos experimentando una verdadera vista, un encuentro real con la gloria de Dios. Finalmente, el punto de este texto, de 2 Corintios 3:18, es hacernos ver que es a través de esa mirada clara, pero indirecta, de la gloria de Dios en el Evangelio, que el Espíritu Santo nos transforma. Dicho directamente, un medio de transformación que el Espíritu Santo usa en la vida de los cristianos es cuando los cristianos contemplamos la gloria de Dios en Cristo por medio del Evangelio, la palabra de Dios. Este encuentro con Cristo por medio de su palabra es transformador. El agente de esta transformación es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos moldea a la misma imagen que estamos viendo en la palabra de Dios, la imagen de Dios en Cristo. Y el medio que el Espíritu utiliza es nuestra contemplación de la gloria de Dios. ¿Pero cómo? A través de su palabra. Así es el poder transformador de la palabra de Dios. Nos moldea a la imagen de Cristo, nos hace sabio para salvación, sirve como el abono espiritual, produciendo crecimiento en nosotros y penetra hasta los aspectos más escondidos e íntimos de nuestras vidas para cambiarnos. Como enfatiza Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Evangelio tiene poder para exponer nuestras fallas y para encaminarnos hacia una vida nueva. Como expresa un autor, lo que el Dios Trino hace en y con y a través de la Biblia es cultivar discípulos maduros que lleguen a parecerse a Jesucristo. Y Pablo relata la misma idea en 2 Timoteo 3:17, cuando él escribe que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y aquí es el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es por medio del Evangelio, la palabra de Dios, que Dios va formándonos en personas maduras espiritualmente. Nos moldea a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ¿qué significa de una manera muy práctica mirar la gloria de Dios en el Evangelio? Bueno, como ya hemos visto, Dios nos habla de una manera muy personal en su gloriosa palabra. Aunque es una palabra escrita hace 2000 años, sigue hablándonos hoy en día. No es un mero libro, es más bien el registro de la voz de Dios hacia su pueblo. Su voz escrita para guiar y transformar nuestras vidas. Por lo tanto, mirar la gloria de Dios en el Evangelio significa, en primer lugar, encontrar a Dios personalmente en su palabra. Como ya sabemos, leer o escuchar su palabra no se trata meramente de cumplir un rito
o de un ejercicio académico o una disciplina. Más bien es buscar reunirse de una manera verdaderamente personal con el autor, Dios mismo. Es sentarse a sus pies y escuchar su voz viviente por medio de la palabra escrita. Se trata de prestar atención a su voluntad, de mostrar una disposición sincera de obedecer su voz, de someterse a lo que Él dice. Por ende, encontrar a Cristo en el Evangelio no es algo que ocurre por simplemente cumplir el acto de leer un texto bíblico o por escuchar una prédica bíblica. O sea, mirar la gloria de Dios no es una mera experiencia o ritual religioso. No viene porque estemos reunidos en un lugar religioso. Para realmente encontrar la persona de Cristo, o en las palabras de Pablo, para realmente ver la gloria de Dios en la cara de Cristo en el Evangelio, tenemos que experimentar una verdadera comunión con Él. Acuérdense, el rostro de Moisés comenzó a brillar porque habló con el Señor, según Éxodo 34, 29. En otras palabras, Moisés tuvo un encuentro, una comunión verdadera con Dios. Ahora, aunque nosotros no vamos a encontrar literalmente en un tabernáculo para reunirnos con Dios, no obstante, cuando un discípulo de Cristo experimenta una interacción personal con el glorioso Dios por medio de su palabra, es allí que Dios nos transforma. O sea, obviamente nuestra comunión va a ser muy diferente de la de Moisés con Dios. Moisés disfrutó de esta comunión personal con Dios a través de un encuentro cara a cara. Y luego Moisés se convirtió en un reflejo vivo de esta gloria. El punto de Pablo es que Moisés y su rostro radiante han sido reemplazados por la gloria de Dios revelada en el Evangelio del Nuevo Pacto. Mientras esperamos el retorno corporal de Cristo, nuestra comunión con Él es por medio de su palabra. Es una vista indirecta de su gloria, pero es una vista tan real como la de Moisés, aunque diferente. Está ahí, por medio de esa comunión con Dios en su palabra, que encontramos a Cristo y por medio del cual experimentamos el obrar transformador de Dios. Por lo tanto, logramos mirar la gloria de Dios como en un espejo cuando ingerimos el mensaje del Evangelio y luego lo ponemos en práctica de manera concreta. Es a través de una reflexión cuidadosa y humilde del mensaje de Dios y una aplicación ferviente del mismo a la vida cotidiana que Dios nos habla y nos transforma. Está allí, en medio de esa comunión con Jesús, en su palabra, que el Cristo del Evangelio y el Evangelio de Cristo se convierten en nuestra vestimenta, con la que nos presentamos ante los asuntos y desafíos diarios de la vida. O sea, es cuando las realidades del Evangelio se convierten en nuestras realidades, cuando sus valores llegan a ser nuestros, sus pensamientos llegan a ser nuestros, que su gloria realmente brilla por medio de nuestras vidas. Es cuando nos sentamos ante el aula de su palabra para escucharlo, que Cristo llega a ser la lente a través de la cual interpretamos y involucramos en la vida. Nuestra brújula que nos guía a través de las decisiones de la vida y el narrador que determina la historia que vivimos. O sea, cuando el Evangelio es entendido, aplicado y vivido en cada área de la vida, resulta en corazones, mentes y vidas cambiadas. Justamente porque estamos encontrándonos con la gloria del Dios vivo, el Dios que habla. En resumen, la idea es que la transformación ocurre mientras una persona internaliza el Evangelio. Dios viene a nosotros a través de la proclamación del Evangelio por medio de escucharlo, leerlo o meditarlo. En el Evangelio, Cristo está presente y brilla como la imagen de Dios que es. Nosotros vemos la gloria de Dios en la cara de Cristo cuando lo encontramos en el Evangelio y cuando nos vestimos del Evangelio en toda la vida. O sea, la evidencia de esa transformación es cuando la gloria de Cristo brilla en la totalidad de nuestras vidas. Entonces, comunión viviente con Cristo por medio de su palabra es transformadora.
quiero terminar este tema con una aplicación concreta. ¿Cómo podemos experimentar una comunión con Cristo por medio de su palabra? ¿Cómo podemos experimentarlo? Cuando hablamos de tener comunión con Cristo, como hemos visto en esta lección, tenemos en mente la idea de tener un encuentro real y personal con Él. Un encuentro que resulta en un compartir entre los dos, una conversación íntima entre los dos. No es un encuentro superficial, no es un encuentro entre dos desconocidos, sino es un encuentro íntimo entre dos personas que ya tienen una amistad, donde ya hay una relación estrecha. Pero ¿cómo podemos tener este tipo de comunión con Dios? Bueno, como ya hemos visto, es por medio de su palabra. Así experimentaba la comunión con Dios David según los Salmos. Lee los Salmos y vas a encontrar muchos ejemplos de una comunión apasionada. Lee biografías de los grandes cristianos a lo largo de la historia y vas a encontrar la misma realidad. Ellos experimentaban una comunión con Dios a través de su palabra. No era para ellos una mera obligación espiritual, no era un mero rito, no era simplemente una disciplina seca, sino un encuentro íntimo entre dos amantes. Está allí en su palabra que nosotros podemos encontrar la gloria de Dios revelada en la cara de Jesús. Observen, por ejemplo, cómo David encontró a Dios según Salmos 119, 145 a 148. David dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé el alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. ¿Ves la relación entre la comunión con Dios y su palabra? David no tuvo el lujo de encontrar a Dios cara a cara. No disfrutaba de teofanías directas de Dios. David dice que es a través de la palabra de Dios que él esperaba a Dios en la madrugada. Fue a través de una meditación en la palabra de Dios que David experimentó una comunión con Dios. No vamos a verlo físicamente. Por lo general, no vamos a tener una visión mística. Lo que tenemos es su verdadera palabra. Y es a través de esa palabra que disfrutamos de una comunión con Él. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo puedo yo experimentar una comunión con Dios a través de su palabra? ¿Cuáles son las pautas? Bueno, aunque no hay una fórmula mágica, creo que hay algunos pasos concretos. Vamos a mencionar 4. En primer lugar, tenemos que buscarlo. Noten la experiencia de David en el Salmo 63, 1 al 8. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de médula y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Aquí tenemos una conversación entre David y su Dios. Y esa conversación sale de lo más profundo de su ser. David anhelaba la presencia de Dios, anhelaba conversar y tener un contacto real con Dios. No es un mero rito, no es una obligación seca. David lo buscaba, David lo llamaba, David meditaba en él. Y al final, David disfrutaba de una comunión con su Dios. La primera clave de una comunión con Dios es que tenemos que buscarlo. Él nos está esperando porque Él desea tener comunión con nosotros.
Pero nosotros tenemos que buscarlo. Necesitamos anhelar ese encuentro. No estoy diciendo que siempre vamos a tener una experiencia muy emocional. No siempre es así. No obstante, el punto es que si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Si no lo queremos hallar, probablemente no lo vamos a descubrir. El punto de partida es una sincera búsqueda de Él por medio de su palabra. Esto significa separar tiempo justamente para este encuentro. Si estamos muy apurados, no vamos a encontrarlo. Si estamos pensando en otras cosas, no lo vamos a encontrar. Muchas personas nunca han experimentado una comunión real con Cristo porque nunca lo han buscado, nunca han anhelado ansiosamente ese encuentro y por ende nunca lo han descubierto. Tenemos que buscarlo. Una de las actitudes más importantes de una búsqueda de Cristo es un reconocimiento de nuestra dependencia de Él. Se nota, por ejemplo, en los Salmos, una urgencia en la búsqueda justamente porque los autores de los Salmos se daban cuenta de su total dependencia de Dios. Pienso, por ejemplo, en Salmos 73, 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El autor reconoce su necesidad de Dios y lo ve como su única solución, el tesoro más deseado y apreciado. Por lo tanto, lo busca con toda su alma. Esta actitud de urgencia, de reconocimiento de nuestra necesidad de una comunión con Él, es una parte importante en esa experiencia transformadora de comunión con Dios por medio de su palabra. Entonces, en primer lugar, tenemos que buscarlo. Segundo, tenemos que escucharlo. Muchas veces, cuando tenemos tiempo con Dios, nosotros hablamos un montón, pero no dejamos que Él nos hable. ¿Cómo vamos a crecer si no escuchamos? Primero tenemos que escucharlo. ¿Cómo? A través de su palabra. O sea, tenemos que leer la palabra con los oídos abiertos. Es decir, tenemos que leer su palabra diciendo, Señor, ¿qué es lo que quieres decirme a través de este pasaje? Háblame, tu siervo te está escuchando. De esta forma, la lectura es un verdadero encuentro con Él. Aun cuando estamos haciendo un análisis profundo del texto, un trabajo exegético, siempre debemos acercarnos a la palabra de Dios con la actitud de escuchar lo que el texto nos quiere decir, porque es Dios hablando por medio del texto. Como consecuencia, escuchamos con el deseo de obedecer, con el deseo de cambiar, con el deseo de aplicar el mensaje a nuestras vidas. Es interesante que una de las quejas principales de Dios hacia su pueblo era que ellos no querían escuchar su voz. Por ende, leemos, por ejemplo, el Salmo 81, 10 a 14. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. El pueblo no quería escucharlo, entonces perdieron las bendiciones que Dios quería darlos. En vez de seguir sus consejos, ellos caminaban por sus propias ideas, un camino fútil. El predicador aconseja la misma cosa en Eclesiastés 5, 1 y 2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Buscamos a Dios para escucharlo a Él, no para informarlo de nuestra sabiduría o para decirle por qué camino creemos que debemos andar.
Cuando nos acercamos es para escucharlo, porque de esa manera Él nos guía por medio de su insondable sabiduría. Cada vez que abrimos su palabra, Dios nos está hablando. Tenemos que abrir los oídos y escucharlo. No solamente debemos buscarlo y escucharlo, sino tercero, tenemos que meditar en lo que Él nos dice. Aquí radica la falla principal de la mayoría de los cristianos. Leemos la palabra y quizás aplicamos algo de lo que hemos leído a nuestras vidas, pero allí termina el esfuerzo. No vamos a encontrarlo si solamente leemos rápidamente un pasaje y lo dejamos. Como decía el gran puritano Thomas Watson, un cristiano sin meditación es como un soldado sin brazos o un obrero sin herramientas. Sin meditación, las verdades de Dios no permanecerán con nosotros. El corazón está duro y la memoria resbaladiza. Y sin meditación, todo está perdido. La palabra que Dios nos transmite, tenemos que comerla. Tenemos que masticarla y masticarla y masticarla hasta que sea parte de nosotros. Meditar significa reflexionar vez tras vez tras vez sobre la palabra hasta que esa palabra llegue a ser nuestra. Hasta que esa palabra more en nosotros. More en nosotros permanentemente, no temporalmente. Hasta que esa palabra nos convenza. Esa es la manera de que experimentamos la satisfacción más duradera y real cuando nuestra comunión con Cristo por medio de su palabra sea una estadía prolongada y no paradero rápido. Como lo expresa un pastor puritano, recuerde, no se trata de una lectura apresurada, sino de una meditación seria en las verdades santas y celestiales que las hacen dulces y provechosas para el alma. No es el hecho de que la abeja toque la flor lo que recolecta la miel, sino su permanencia por un tiempo sobre la flor, lo que extrae el dulce. No es el que más lee, sino el que más medita, quien demostrará ser el cristiano más selecto, dulce, sabio y fuerte. Una transformación verdadera ocurre cuando su palabra reemplace nuestros pensamientos. Cuando sus deseos lleguen a ser nuestros deseos o cuando sus prioridades ocupen el lugar de nuestras prioridades. Cuando nuestras mentes están más llenas de su verdad que nuestras opiniones, empezamos a experimentar un cambio. Una reforma acontece cuando mi corazón está convencido de la verdad de lo que Él dice. Y ese convencimiento ocurre cuando meditamos vez tras vez en su palabra, haciéndola nuestra. Una comunión con Dios que es íntima y transformadora requiere más que una ojeada de un texto bíblico, un saludo apresurado a nuestro Dios. Involucra una contemplación profunda, un tiempo de reflexión seria en la palabra de Dios y el Dios de la palabra. Y finalmente, el cuarto paso de una comunión con Dios es que tenemos que responder a Él. Cuando leo su palabra y su palabra me mueve o me convence o me anima, yo tengo que responder: Señor, veo ahora mi pecado, perdóname. Señor, entiendo mi responsabilidad, ayúdame. Señor, siento mi necesidad, lléname. ¿Ves cómo una comunión con Dios a través de su palabra es una comunión? No es que solamente lo que solemos hacer, leer un pasaje y al terminar nos ponemos a orar. Como si las dos actividades fueran separadas. No debe ser así, porque en una comunión hay una interacción entre dos personas. Nosotros y Dios. Por lo tanto, en medio de la lectura, el Señor es mi roca y fortaleza, nos ponemos a meditar. ¿Qué significa que Él es mi roca? ¿Cómo ha sido para mí una roca de verdad en mi vida? Una roca era un fundamento firme. Formaba una muralla impenetrable. Entonces, Dios es mi protección. Dios es mi seguridad. Dios es la fuerza de mi vida. Oh Señor, perdóname por haberte dudado cuando sentía un peligro. Perdóname por quejarme cuando las cosas me fueron mal. Aumenta mi fe, Señor, para que yo, aún en medio de mi situación difícil, pueda confiar en ti. ¿Ves?
Estoy respondiendo a lo que leo. La lectura no es algo solamente intelectual. La lectura de su palabra es un encuentro con Él que me lleva a experimentarlo, que me lleva a una comunión con Él. La lectura y la oración van juntos. Son partes de una conversación, de una comunión con Dios. Y es a través de una comunión muy íntima con Dios que nosotros nos alimentamos y Él nos hace fuerte para las batallas que surgen. Hermanos, el punto es que está ahí en el Evangelio que encontramos la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y cuando miramos de cerca esa gloria, es ahí cuando el Espíritu Santo nos transforma más y más a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 3:18, Pablo nos enseña que todos los cristianos disfruten de un acceso libre a la gloria de Dios en Cristo Jesús a través del Evangelio. Cuando lo escuchamos con ganas de responder, cuando lo leemos con entendimiento, cuando meditamos en ello con seriedad, el Espíritu Santo empieza a trabajar, moldeándonos a la imagen de Cristo. El Cristo encontrado allí en el mismo Evangelio. Entonces, tenemos que llenar nuestras vidas con la palabra de Dios y buscar a Cristo por medio de esa palabra. El resultado será que el Espíritu Santo nos tomará y empezará a formarnos más y más a la imagen de Cristo.